Buenos días, gracias por estar con nosotros en el desarrollo de este curso sobre el libro del profeta Isaías. Como siempre, en nombre del Instituto Bíblico Internacional de Texas, le doy la más cordial bienvenida y espero que estén a gusto estudiando todo el material que previamente ya habíamos dado. Vamos a tener la oportunidad de escuchar y ver la clase número 6, video número 1, que corresponde a los capítulos 13 al 15 del profeta Isaías. Vamos a estar leyendo de una pasada, de una vez, los capítulos 13 al 15 del profeta Isaías, y no sin antes, pues, mostrar la diapositiva que hace referencia al mismo, y ya la vamos a colocar. Vamos a compartirla. Y ya la tenemos en pantalla. Y pues, como siempre, damos gracias a Dios por esta oportunidad en el nombre de Jesús. Padre, gracias por permitirnos estar aquí y poder estudiar una vez más el profeta Isaías y poder aprender, Señor. Gracias una vez más también por ayudarnos a nosotros. Confiamos en tu misericordia siempre, Padre eterno. Guárdanos y cuídanos. Padre eterno, danos sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y pues vamos avanzando con respecto a esto. Y fíjense, esta es la clase número 6. Ahí aparece mi nombre, Alirio Ortega, y el curso y el correo electrónico sobre el cual ustedes pues me van a enviar sus exámenes y todo lo relacionado con el curso y dudas que tengan sobre él. Allí contestaré y les estaré evaluando también. Y pues vamos a ir avanzando en lo que es la diapositiva. Ahí aparece clase 6, video número 1, corresponde con los capítulos 13 al 15 del libro del profeta Isaías. Y pues viendo nuestro esquema, van a notar que dice Juicios de Yahvé contra las naciones, parte 1, capítulos 13 al 18. Vamos a estar estudiando también los capítulos 16 al 18, pero eso corresponde con el video número 2 de esta clase número 6. Y vamos a estar viendo en lo que es el desarrollo del esquema, ¿verdad? La sección sobre Babilonia, hay una sección sobre Asiria, sobre Filistea y sobre Moab. El capítulo 13 y parte del capítulo 14 tratan sobre Babilonia. Y vamos a estar hablando de algunos puntos que se nos enfocan en esto acá. Y fíjense, vamos a leer los capítulos 13 al 15 de una pasada, de una vez, para que así de esa forma abordemos los puntos necesarios. Y leemos el capítulo 13, primeramente. Profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Levantad banderas sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano, para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruinas de reinos, de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de los postreros de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores, se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llama. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra con soledad y raer de ella sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán luz, y el sol se oscurecerá
al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo, y cada uno huirá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será lanceado, y cualquiera que por ello sea tomado caerá a espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. Y aquí yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de plata, ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños, y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdona a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán las hienas, y chacales en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Contamos con el capítulo 14. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar con su tierra, y a ellos se unirán extranjeros, y se juntarán a la familia de Jacob, y los tomarán los pueblos, y los traerán en su lugar. Y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que los cautivaron, y señorearán sobre los que los oprimieron. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en la que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. El que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira, y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijan a causa de ti, y el Líbano diciendo: desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti. Despertó muchos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros, y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas. Gusanos será tu cama, y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono en el monte del testimonio. Me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú serás derribado hasta el Seol, a los lados del abismo. Levantaré egipcios. Disculpen, se me pasó la hoja. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados de espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste su tierra, mataste a su pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos.
Preparad sus hijos para el matadero, por la maldad de sus padres no se levanten, ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo. Porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová, y la convertiré en posesión de erizos y en lagunas de agua, y barreré con escobas de destrucción. Y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Que quebrantaré el asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y está la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? En el año en que murió el rey Acaz, fue esta profecía. No te alegres tú, Filistea, toda, por haberte quebrantado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto serpiente voladora. Y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán confiados. Mas yo haré morir de hambre tu raíz, y destruiré lo que de ti quedare. Aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad, y suelta estás toda tú, Filistea, porque humo vendrá del norte, no quedará uno solo en sus asambleas. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Que Jehová fundó a Sión, y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Capítulo 15. Profecía sobre Moab. Cierto, de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio. Cierto, de noche fue destruida Kir de Moab, reducida a silencio. Subió a Bayir y a Dibón, lugares altos, a llorar sobre Nebo, y sobre Medeba aullará Moab. Toda la cabeza de ella será rapada, y toda barba rasurada. Se ceñirán de cilicio en sus calles, en sus terrados, y en sus plazas aullarán todos, deshaciéndose en llanto. Hesbón y Eale gritarán, hasta Jaasa se oirá su voz, porque lo que aullarán los guerreros de Moab, se lamentará el alma de cada uno dentro de él. Mi corazón dará gritos por Moab, sus fugitivos huirán hasta Zoar, como novilla de 3 años. Por la cuesta de Luid subirán llorando, y levantarán gritos de quebrantamiento por el camino de Horonaim. Las aguas de Ninraim serán consumidas, y se secará la hierba, se marchitarán los retoños, y todo verdor perecerá. Por tanto, las riquezas que habrá adquirido y las que habrán reservado, las llevarán al torrente de los sauces, porque el llanto rodeó los límites de Moab hasta Eglaim, llegó su alarido, y hasta Beer-Leim su clamor, y las aguas de Dibón se llenarán de sangre, porque yo traeré sobre Dimón mayores males, leones, a los que escaparen de Moab, y a los sobrevivientes de la tierra. Pues estamos leyendo la palabra de Dios correspondiente a los capítulos 13, 14 y 15 del libro de Isaías. Y concentrándonos en nuestro esquema, vemos que en el capítulo 13, que es la sección sobre Babilonia, vamos a tocar algunos problemas relacionados con la crítica y este fragmento, ya que algunos piensan que este fragmento, por tratarse de Babilonia y de los juicios que Dios iba a ejecutar con ellos, y la mención de los medos y de los persas en un periodo donde el profeta vivía, algunos piensan pues que esto es imposible que haya sucedido. Claro, los racionalistas básicamente, que eliminan todo elemento milagroso, lo ven desde ese punto de vista. No están viendo las posibilidades pues de que sea Dios que esté revelando esto que va a suceder
al profeta Isaías. De hecho, en los tiempos de Isaías, en los días de Ezequías, ya Babilonia estaba emergiendo como potencia y estaba tratando de granjearse aliados. Eso lo vemos allí en la historia de los reyes. Básicamente en el profeta Isaías hay una alusión a ellos en los últimos capítulos de la primera sección, donde hay un interludio donde el elemento poético cesa y pasa a una sección básicamente que es histórica, aunque hay elementos de la poesía allí también vinculados al planteamiento profético que se hace en ese drama histórico. Entonces allí vemos pues que en esta sección de los primeros 40 capítulos, de repente esta alusión a Babilonia ha sido fuertemente criticada, pero para los que creemos en Dios y sabemos pues que ya en los días de Ezequías el imperio babilónico estaba emergiendo, y quizás más allá de Babilonia ya los persas venían creciendo también como nación, y pues yo estoy convencido de que las noticias sobre todas estas cosas eran conocidas en el Oriente, pues por los comercios que existían entre las naciones por vía marítima, y pues estas cosas ya estaban a oídos de todos en esos tiempos. Y bueno, estas son las posibles soluciones que nosotros aportamos a este problema de tipo crítico. Básicamente es un problema de crítico e histórico más que de estilo literario, porque el estilo literario corresponde exactamente con el estilo del profeta Isaías. Babilonia pues fue usada como instrumento de la ira de Dios y sigue la misma suerte que su antecesor, los asirios. O sea, usada como instrumento para castigar a Israel por su pecado, pues por haberlo hecho y por haber aplicado una mano muy fuerte, más de lo que es debido, entonces Dios trae sobre ella también su juicio. Las imágenes que vamos a ver usadas a lo largo de los capítulos que estamos analizando, bien sea son imágenes de juicio, y algunas son imágenes de juicio con carácter escatológico, o sea, una visión del juicio final, pero vista en un suceso local. Y también vamos a estar viendo, y de hecho ya lo leímos, el decreto que Dios lanza sobre Babilonia como imperio. Algunos aspectos que destacan en este oráculo que se está mencionando sobre Babilonia es sus pecados, principalmente su orgullo y su soberbia, son nombrados. Su arrogancia sobre todo de los reyes, y la forma pues despiadada con el que ellos trataron a los pueblos conquistados. Algunas apreciaciones de juicio que podemos hacer sobre ella. Bueno, fíjense que en este capítulo vemos que Dios convoca a los ejércitos lejanos. La condición de desolación que quedaría luego de la devastación se va a hacer evidente en las imágenes que se está presentando en este relato. La forma irónica como es manejado el orgullo del rey, y este orgullo del rey se compara con algunas tradiciones antiguas que se conocían sobre el mundo angelical. Algunos piensan pues que necesariamente no alude especialmente a fomentar algún planteamiento teológico, pero que pudiera estar reforzado por algunos mitos y tradiciones que se conocían en ese entonces. Vemos pues que de ello deriva una breve explicación sobre Satanás o sobre Lucifer, como se le puede llamar, pero que obviamente esto también responde a un evento de carácter religioso y cultural. También vemos que en el capítulo 14 se narran algunos juicios sobre Asiria y sobre Filistea, y es posible que el oráculo sobre Asiria pues es parte de un fragmento que a lo mejor correspondía con una secuencia de otro capítulo, pero recuerden, como les había dicho al principio del curso, que los oráculos, en el caso de Isaías y quizás de otros profetas,
no tienen un orden cronológico exacto, ni siquiera un orden lógico, sino que fueron compilados. En la medida que los compiladores iban colocando los oráculos, los iban insertando, algunos tienen cierta connotación cronológica que pudiera decir que corresponden a un periodo determinado, otros no, y tenemos que descifrar su contexto histórico, ubicarlo en un marco de tiempo, pues según se va desarrollando el oráculo. Y hay un oráculo también sobre Filistea que supuestamente fue dado, según el texto bíblico, allí nos declara en los tiempos de Acaz, y que corresponde pues con las invasiones asirias. Y pues también se habla de la llegada de las tropas asirias a las ciudades moabitas y cómo estas fueron destruidas poco a poco, y cómo de esas ciudades quedan pues ruinas hoy en día, y que corroboran pues la exactitud del relato y de la profecía que hemos estado dando. Hay un lamento sobre Moab en el capítulo 15, en los versos del 1 al 4, como acabamos de leer, y también se expone el temor de las hijas de Moab, que será visto más adelante. Y pues volviendo pues a la parte del capítulo 13, vamos a estar hablando un poco de ello. Vamos a ubicar mis notas acá. Y comparando también un poco la lectura que hicimos de Reina Valera con la que tenemos aquí en la versión Nácar Colunga, lo primero que nosotros apreciamos en el oráculo es que Dios está convocando a ejércitos. En esta sección del libro de Isaías la vemos dedicada pues a las naciones paganas. Hasta ahora la preocupación del profeta giraba en torno a Israel. Lo vimos en la sección del libro de Manuel, en los capítulos 6 al 12, donde Dios, a pesar de que está hablando de la forma como apresura el castigo a través de los asirios, pero también está dándole esperanza al pueblo a través de un niño que iba a nacer, y que ese niño era un descendiente de David que traería el reino de Dios, y que pudiéramos ver el cumplimiento parcial de esta profecía, bien sea en los niños del profeta Isaías o quizás en algunos de los reyes nacidos de Judá, de la descendencia de David. Sin embargo, ninguno de los niños allí que pudiéramos mencionar cumplía perfectamente el requisitorio del que está hablando el profeta Isaías, y un profeta como Daniel pues ve que esta llegada del Mesías iba a ser más adelante, igual asimismo la ve el profeta Ezequiel, de modo tal que esta profecía de Isaías hay que proyectarla hacia el futuro, y así lo entendieron los evangelistas, en este caso los que escribieron los evangelios. Entonces, dentro de esta serie de oráculos, vamos a notar que tienen ese carácter combinatorio. Se están llamando de alguna forma al pueblo a escuchar con cuidado, a tomar medidas, a estar preparados, a ver que Dios está haciendo cumplir su palabra profética sobre sus enemigos, y así pues Dios también inflige el castigo necesario a aquellos que de alguna forma u otra trastornaron a la nación de Israel, en cumplimiento incluso de los designios divinos. Y hay algunas imágenes particulares acá. Fíjense que primero dice que Dios levanta bandera sobre un monte que está alto y desnudo, o sea, desprovisto de árboles, para que se pudiera apreciar mejor desde dónde vienen los ejércitos entrando. Se hace señal para que se apresuren a venir y que entren por las puertas
de los príncipes, de la puerta de los príncipes babilónicos, los magnates y los aristócratas que estaban entre ellos. Vemos a Yahvé hablando de un modo enfático, mandando a su ejército consagrado. Es una expresión referida a los ejércitos pues que venían de Media y de Persia y que iban con un único fin pues de conquistar Babilonia y de destruirla, de arrasarla, según los designios que Dios había establecido. De esta manera Dios cumpliría su palabra. Pero vemos que en algunos detalles de las imágenes que se están usando, hay algunas de ellas que tienen que ver con la naturaleza y con el cosmos. Este tipo de imágenes suele usarse en las profecías para indicar un juicio local como preludio pues del juicio final. Y a partir del profeta Joel vemos que estas cosas se manejan así. El estilo profético vincula pues sucesos que, aunque estén señalados para el final de los tiempos, podrían aplicarse a un juicio local que Yahvé está anunciando. Y vemos que Dios pues lanza su oráculo y está diciendo a través del profeta lo que él se propone hacer. Y ante esta concentración de ejércitos bajo la suprema pues conducción de Yahvé, no hay otra cosa que el pánico cunde. El verso 6 se halla casi literalmente en el profeta Joel y parece una introducción a este fragmento con colores apocalípticos y escatológicos. En este estado de consternación hará que desfallezcan todos los brazos en signo de desesperación y se encenderá en llamas sus rostros, como dice el texto de Reina Valera, como poseídos de ardiente fiebre y nerviosismo. Y es que ha llegado el día de Yahvé, que en el profeta Amós ya se definía como un día de tinieblas y no de luz, es decir, de castigo y no de regocijo, como esperaban los habitantes de Israel. La naturaleza toda, el cosmos y la naturaleza terrestre, se asociará a este ambiente de terror, pues los astros negarán su luz. Es la imagen clásica en la literatura apocalíptica desde el profeta Joel. Incluso nuestro Señor va a usar este tipo de imágenes en algunas de sus profecías y en algunas de sus parábolas. Es la forma hiperbólica que tienen los orientales para hablar de estos eventos, para referirse a estos eventos. Obviamente, cuando se está hablando de un evento local, usando imágenes escatológicas, no deben tomarse al pie de la letra. Lo que va a suceder es que Dios va a cumplir sus palabras de juicio. Dios va a hacer que Babilonia pague por sus crímenes y el resultado de la concentración de todos estos ejércitos y la invasión de la ciudad de Babilonia será lo que se describe posteriormente, que va a ser como una gacela, como una cierva asustada, como ovejas sin pastor, atemorizados. Va a haber dispersión, dice que cada uno se irá a su pueblo y los que quedaren pues van a ser asesinados de formas muy cruentas, degollados algunos, los niños pues arrojados a los peñascos, como solía hacerse en aquellas épocas, las casas incendiadas, las mujeres violadas, y bueno, van a venir estos ejércitos de los medos, aunque son en realidad, Ciro no era medo, era persa, pero es una forma de referirse a ello. De hecho, los griegos llamaron a estas guerras las guerras médicas. Y de esta manera, pues, era quizás el modo usual para referirse a estos ejércitos que venían extranjeros. Hay un historiador griego que afirman que los mercenarios y los guerreros
de estos ejércitos no tenían interés ni por el oro ni la plata. O sea, ellos estaban concentrados en su función como guerreros para la conquista, para extender pues los confines del imperio persa que ya venía poco a poco floreciendo. Y Dios tiene reservado para Babilonia, mucho antes de que Babilonia emergiera como potencia, pues este destino. ¿Por qué? Porque ella iba a ser cruel en el tratamiento contra los pueblos conquistados. Y Dios está describiendo aquí con palabras lo que ha de acontecer. El historiador griego al que hacía referencia se llama Jenofonte, y él destaca ese desinterés de los soldados medo-persas con respecto al dinero. Y fíjense, dentro de las cosas que se dicen en el oráculo, por lo menos al final de ellas, cuando se está hablando de lo que va a quedar allí, habla de las fieras, o sea, de lo que se consigue básicamente en una región inhóspita, selvática, de sabanas, donde abundan depredadores, y espiritualmente, pues, donde abundan fieras y donde abundan demonios. O sea, la Reina Valera contiene la expresión cabras salvajes, y quizás esa expresión podría encajar allí, pero algunos prefieren traducir sátiros que danzan, porque era lo mitológicamente conocido para ellos. Eran una especie de seres demoníacos en forma de machos cabríos, representados en la cultura popular todavía hoy en día, a los que los israelitas habían sacrificado en el desierto. Recuerden que el libro de Levítico hablaba de un sacrificio para Yahvé por la remisión, y otro se dejaba ir al desierto y era dedicado a un demonio llamado Azazel. El profeta aquí se acomoda a la mentalidad, sin que ello comprometa su juicio formal sobre la real existencia de los mismos, en este caso de los demonios. En otros textos bíblicos, fíjense, se habla de Leviatán, una serpiente tortuosa del mar, parte del folclore popular oriental. Estas descripciones literarias, a base de ambiente popular, no comprometen la veracidad del postulado profético, pues el autor no hace sino revestir sus ideas con un ropaje literario ambiental, legendario, para hacerse entender a un pueblo sencillo. Entre los israelitas era conocido, pues, a lo que aquí se traduce sátiro, pues, podría ser conocido lo que ellos llamaban de repente Azazel. Y en la literatura apócrifa, por lo menos en Tobías capítulo 8, verso 3, se habla de otro ser diabólico llamado Asmodeo, que estaba encadenado en la parte superior del desierto de Egipto. Entonces, de esta manera podemos ver que el orgullo de Babilonia, esa majestuosidad de la gran ciudad, va a caer y va a ser reducida simplemente a meros escombros, a una ciudad que no va a ser ni poblada ni habitada, y sus habitantes van a ser fieras. Es una forma, pues, de describir el juicio sobre el imperio babilónico. De hecho, hasta el día de hoy, Babilonia permanece inhabitada, cumpliéndose así la profecía que Dios había dado a Isaías en cuanto al castigo que iba a recibir Babilonia. Y fíjense, avanzamos y estamos en el capítulo 14. Aquí de repente vamos a hallar que se termina de hablar de Babilonia y ahora se le habla a Israel, pero se habla en términos de consolación, en términos de restauración. Porque Yahvé, dice el texto, se apiadará de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará descansar en su tierra. Vemos a Dios, pues, trayendo imágenes que tienen que ver con la restauración de Israel, de Judá, cómo Dios, pues,
iba a tomar incluso de los pueblos que los dominaron a ellos, personas para que les sirvieran a ellos en la tierra que es la tierra de Yahvé, la tierra prometida, y que estas personas pues iban en cierta forma también a vivir con ellos, ahí también iban a servir a Yahvé. Y aquí vemos parte de lo que se está enfocando en función de toda esta situación. Vemos parte de la teología de la historia. Dios, a pesar de que las naciones paganas no pertenecen a su pueblo, las usa para ejecutar sus juicios. Las usa para castigar con justicia a las personas. Y también las usa para mostrarle a su pueblo que Él está pendiente de ellos. Pero hay un detalle importante en la parte de la profecía del capítulo 14 y tiene que ver con la monarquía babilónica, con los reyes de Babilonia. Y aquí condensado en la expresión rey de Babilonia para referirse quizás al último de los reyes de Babilonia, que acogió para sí un título divino. Y cabe resaltar pues que este orgullo de hacerse Dios, un rey, era común en aquella época, pero parece que en este rey babilónico él se obstinó aún más en querer hacerlo de tal manera que lo publicaba y lo publicaba de una forma pues que resultaba blasfema. Y lo vemos porque de repente se desarrolla en medio del oráculo, cuando Yahvé dice que se va a encargar de su pueblo para que su pueblo regrese y canten, pero que también su pueblo traiga a mente un proverbio, un cantar contra el rey de Babilonia, para recordarle a él que su orgullo va a ser su perdición y que esa posición tan elevada a la que él aspira de llegar a ser una deidad, pues va a ser removida hasta lo más profundo del Seol. Y habla en términos, fíjense los versos del capítulo 14, los versos 9 al 11, dice: el Seol se conmueve en sus profundidades a causa tuya, para ir al encuentro de tu llegada, y por ti despiertan las sombras. Reina Valera dice los muertos. Aquí me gusta más esta traducción. Por ti despiertan las sombras. Todos los grandes de la tierra haces levantar de sus tronos a todos los reyes de las naciones, y a todos a voces te dicen: ¿también tú te debilitaste como nosotros y has venido a ser semejante a nosotros? Ha bajado al Seol tu gloria, al son de tus arpas, bajo ti se extienden los gusanos, y gusanos son tu cobertura. La noticia de la muerte del opresor llega hasta las profundidades del Seol. El pasmo es general, y de todas las gargantas de los antiguos oprimidos sale un grito común satírico. También el famoso rey opresor, que se consideraba inviolable y prácticamente inmortal, ha tenido que sobrepasar las puertas de la muerte y entrar en la humilde mansión de las sombras en el Seol. En el oráculo anterior destacaba la alegría en la tierra por la desaparición del opresor, y por lo tanto los hijos de Israel cantaban. Y la misma naturaleza inanimada se asocia al júbilo general, pero ahora toca, a su vez, a la región de las sombras. O sea, tenemos el contraste de lo que sucede en la tierra y ahora de lo que sucede en el Seol, en la región de las sombras, consideradas por los antiguos hebreos como lugar de tristeza y de fastidio general. Es el paralelo del Hades de los griegos, del Aralut de los asirios babilónicos. No había dolores físicos, pero un debilitamiento general, y por eso sus habitantes se llamaban Refaín, palabra que probablemente alude a ese abatimiento general de los moradores del Seol. Es un estado de sombras, de débiles, de abatidos. Todos los grandes de la tierra, es decir, los que han ejercido funciones de mando, se levantan de sus tronos. Según lo que sería la opinión popular, la vida de ultratumba en el Seol era un eco,
una copia sombría de la que se había tenido sobre la tierra de los vivos. Por eso se describe a los que anteriormente gozaron de realeza o príncipes sentados en sus tronos y levantándose irónicamente en señal de fingido respeto al que anteriormente había sido señor déspota de todos. La belleza de la descripción es incomparable y la ironía muy aguda y muy satírica. En Ezequiel 32:21 se dice que los reyes aparecen mezclados con sus antiguos súbditos. Y la ironía parece aquí recordar el género de la muerte que sufrió el rey de Babilonia al son de sus arpas. Quizás alusión a su muerte violenta cuando estaba ruidosamente banqueteando entre músicos con sus cortesanos despreocupados. Es posible que esto sea una alusión a lo que ocurrió en el libro de Daniel capítulo 5 en la cena de Baltasar. Sin embargo, fíjense, Isaías 21:5 se presenta a los caldeos sorprendiendo en medio de un festín. Y allí, pues, ocurre lo que ya nosotros hemos hecho alusión. Y vemos que continúan las alusiones irónicas. Antes, el rey se acostaba en lechos blandos, bonitos, unas alcobas bien lindas, pero ahora no tiene otro lecho que gusanos debajo de él. Esos gusanos iban a ser su cobertura y su cama. Estas frases son un eco de que el rey se vería privado de su honrosa sepultura, convertido en pasto ahora de los gusanos a la intemperie. Y según la mentalidad sirio-babilónica, el que no había logrado una honrosa sepultura recibía particular castigo y tenía que andar vagando periódicamente en torno a los poblados, mendigando alimento. Eso es según la mentalidad de la gente de esa época, pues. El mayor castigo que se podía infligir a uno en la antigüedad era remover sus huesos del sepulcro propio. En una inscripción de Esmunezar de Sidón, se pide la maldición de Dios para quienes se atreven a violar su sepultura y remover sus restos mortales. De esta manera, la gente supersticiosa en aquella época, pues, no quería ni se atrevía a tocar estos lugares. De hecho, eso era común también dentro de las sepulturas de nobles y funcionarios egipcios. Entonces, representaba pues una deshonra verse no sepultado. Y por lo tanto, si era sacado de su sepulcro, la persona pues estaba expuesta a la descomposición y a los gusanos, y son parte de las imágenes que aquí se nos están dando. Pues imágenes que tienen que ver con el castigo, con cosas que van a acontecerle, con abatimiento, con debilidad. Es la forma como Dios expresa su juicio sobre el orgullo. Sobre el orgullo. Parte de este orgullo es revelado en las propias palabras del rey de Babilonia. Fíjense que, aunque el profeta Isaías está usando del quehacer religioso y de la sabiduría religiosa de la gente de esos tiempos, no significa que necesariamente es una forma de sincretismo, no. Recuerden que el profeta está viendo la perspectiva de ellos, ¿okay? Y fíjense, los moradores del Seol ponen en contraste la encumbrada situación del rey de Babilonia en vida y su misérrimo estado de humillación ahora en el Seol. Se le llama lucero o Lucifer, según la traducción de los 70, se le relaciona con el astro brillante que nosotros vemos en las mañanas antes de salir el sol, Venus, o ya en la puesta del sol, según la leyenda popular, pues era hijo de la aurora, porque precede a la aparición del sol mismo en el crepúsculo del alba. Algunos críticos ven aquí a una alusión a algún mito astral babilónico, pero la comparación de un rey con un astro luminoso es un tópico, es un tema de literatura. Y nosotros pues vemos que a partir de esta parte de la Biblia
se desarrolla como cierta teología en relación con Satanás. Pero aquí está más aplicada al orgullo y a la arrogancia del rey de Babilonia, que se compara con la arrogancia y el orgullo de un ser de la tradición babilónica o de la tradición judía o de una tradición oriental compleja que abarcaba a todos esos pueblos, incluyendo a los pueblos semitas, donde existía pues un ser que quería asumir una posición divina o un rey, porque de eso estaba lleno el Medio Oriente, de reyes que querían ser dioses. Y pues se comparan con estas tradiciones y se habla de esto, pues, del deseo de este rey de querer subir a los cielos y ser igual a la deidad o a las deidades. Pues recuerden que tanto los asirio-babilónicos como los griegos y los persas tenían un lugar de adoración, un monte, así como el Olimpo griego, donde allí se reunía el panteón de dioses y donde tenían sus asambleas, y pues el lugar de honor correspondía a la deidad más alta, y esto es lo que precisamente alude el texto bíblico cuando se refiere a esta situación. O sea, es algo pues que el profeta está prestando de la religión popular de esa época. Sin embargo, vemos que el profeta no tiene inconveniente en utilizar una concepción mitológica para expresar sus ideas. Si bien aquí esas ideas mitológicas las pone en boca de los idólatras, como el rey babilónica, no representa pues la posición teológica del profeta. El profeta está narrando o poniendo en boca del rey de Babilonia lo que son sus ideas y sus conceptos, y los está usando para darnos una lección sobre el castigo que Yahvé va a infligir sobre el rey de Babilonia y su posición orgullosa. Entonces, ¿qué va a pasar? Vemos que pues Yahvé ejecuta sus juicios primero sobre el rey. Al caer el rey, obviamente cae el resto del imperio, y a ellos les sobrecoge el temor y todo lo que nosotros sabemos que había de venir. Y pues de esta manera pues Babilonia está destinada a la misma suerte que le aplicó a los pueblos que conquistó. Va a desaparecer y solamente será un recuerdo amargo en la vida de los hijos de Israel, que podrán cantar en su retorno a la tierra prometida, como se expresa más adelante en otros oráculos, sobre la victoria que Yahvé ha ejercido sobre sus opresores. De esta manera, Dios, teniendo control de toda la historia, puede escoger a los ejércitos que Él desea para ejecutarla y para de esta manera establecer su justicia sobre la tierra. También vemos que hay un oráculo contra Asiria. Este oráculo contra Asiria aparece de repente, y como les expliqué en las clases anteriores, esto corresponde pues con la manera como fue compilado el libro de Isaías. Recuerden que había compiladores, y estos compiladores se encargaban de colocar cada cosa en su lugar y colocar también las glosas respectivas al fragmento que se había hallado allí, y no lo ubicaban cronológicamente necesariamente. O sea, se ubicaba a veces según los criterios que ellos consideraron. En este caso, aquí vemos una serie de oráculos contra naciones, y en este caso contra Siria. Uno de tantos que hay contra Siria se colocó aquí. Y bueno, vemos que Dios pues tiene su mano firme y decidida a destruir también a los asirios, porque ellos fueron los responsables del exilio y de la deportación
del reino del norte de Israel, la manera como asolaron las ciudades, cómo lo destruyeron todo y cómo intentaron repoblar la tierra trayendo moradores de otras naciones, mezclándolos pues con los israelitas, y esto pues trajo una serie de problemas e inconvenientes a los creyentes que estaban allí. Recuerden que de la unión de la gente que trajeron los asirios y de los pocos israelitas que quedaron sobrevivientes, vienen los samaritanos, y el odio entre samaritanos y los judíos fue creciendo con el tiempo. También hay un oráculo contra Filistea. Dice que en el año de la muerte del rey Acaz, eso es el verso 28, se dio este oráculo cuando Filistea estaba confederada con Edom y con las otras naciones para tratar de invadir pues a la nación de Judá. Pues Dios lanza este oráculo y dice: no te alegres tú, Filistea toda, por haberse roto la vara del que te hería. O sea, hablando pues de la opresión que en cierta forma ejercían sobre ellas los del reino del sur, sometiéndola en algunas ocasiones. Porque de la raza de la serpiente nacerá un basilisco y su fruto será un dragón volador. La palabra dragón volador es una de las expresiones que se aplican a Salomón III, que fue el que inició pues las incursiones sobre Tierra Santa, incluyendo pues a la parte de Filistea o Palestina, donde se encontraban estas personas. Y de allí pues que ellos sembrarían también el terror sobre esa zona, destruyéndola de tal manera que no quedara nada, como sucedió también con otras ciudades de su época. Y todo esto, fíjense, tenía un propósito de que supieran de que Yahvé era el que protegía a Sion. De esta manera Dios también usaba a los ejércitos asirios para castigar a los pueblos que habían tramado en contra de el pueblo que quedaba aún fiel en el sur de Judea, de Palestina, en Tierra Santa, en la región que correspondía pues a la tribu de Judá y de Benjamín. Y también por último, fíjense que en el capítulo 15 hay un oráculo, una profecía sobre Moab, siendo Moab también una de las naciones que se había confederado en otras oportunidades para atacar a los fieles de Dios que quedaban en el territorio del reino del sur. Y pues Dios describe con vívidos colores las escenas de pánico en la población moabita, y se da un indicativo de cada ciudad donde iban a acontecer estas cosas. Y esas ciudades hoy en día, muchas de ellas se encuentran todavía sus restos y han sido identificadas en la reducida zona territorial al norte del antiguo Moab. Ar-Moab, capital del reino, a orillas del Arnón. Más tarde el nombre pasó a ser Rabat Moab, llamada en griego Areópolis, un poco más al sur. Kir Moab suele identificarse con Kir Hareset en Segunda de Reyes 16:7. El Kerat actual, hacia el sur, dominando la lengua del terreno, llamada Lisán. Algunos creen que es la misma que Ar-Moab anterior, ya que Kir y Ar significan en sus lenguas respectivas ciudad. Dibón, el actual Dibán, al norte de Arnón. Nebo, al este del Jordán, sobre el monte que lleva el mismo nombre. Madaba, un poco más al sur, famosa por el mosaico bizantino del siglo V que representa el mapa de Palestina en esa época. Esebón, la actual Esbán, no lejos de Madaba. Ale, al norte de Esebón. Y Jahaz no ha sido identificada y se supone que estaba cerca de Madaba. Y fíjense que el texto bíblico
dice que salen gritos del corazón de Moab. Dios tiene como cierto lamento, cierto pesar por lo que sucede en Moab, porque en cierta forma Dios tiene misericordia también de los pueblos, y si nosotros recordamos, pues, en la historia bíblica, Moab tiene como cierta participación, no digamos positiva, pero sí hay, digamos así, personas que fueron moabitas influyentes, por lo menos en la dinastía del rey David. Y vemos al profeta pues lamentándose por lo que ha de suceder en Moab. Las incursiones asirias pues llegarán hasta allá, y también estas ciudades habrán de desaparecer. De hecho, fíjense que se da como un itinerario de los fugitivos, van de este lugar a este lugar, y de allí pasan acá, y de allá pasan para acá. Y todos esos lugares pues aparecen bien identificados. De hecho, los podemos hallar en nuestro mapa que está aquí, y podemos comparar pues lo que se dice en el texto bíblico, ubicarlo en el mapa, y nos damos cuenta pues de que el suceso, territorialmente hablando, aconteció tal y como fue señalado. Pues gracias una vez más por estar con nosotros en esta clase número 6 sobre el profeta Isaías. Los 3 capítulos que acabamos de ver, del 13 al 15, nos hablan del orgullo, de la soberbia y la arrogancia, cómo es castigada por Dios, pero también las consecuencias que esto trajo sobre la vida de personas, de los pueblos conquistados. Habla también pues de la forma como Dios ejecuta sus juicios sobre las personas que también se confederaron contra su pueblo para atacarlo. O sea, Dios tiene protección de sus hijos cuando estos son fieles, obviamente, y castiga con el mismo castigo a aquellos que ejecutan sus juicios desmedidamente. Por eso es que es interesante todas estas clases que estamos viendo y todo este estudio que estamos analizando del profeta Isaías. Revelan también el carácter orgulloso que tiene Satanás, en la comparación que se hizo con el rey de Babilonia, aunque esto encaja perfectamente en la personalidad del rey de Babilonia, pues nos deja ver claramente lo que se esconde espiritualmente detrás de todos ellos. Gracias una vez más por estar con nosotros, que Dios les bendiga y les guarde.